Yo creo que hay un Dios omnipotente, que todo lo que veo lo hizo Él. Y no hay nada en el mundo que se mueva sin su autoridad y su poder. No me importa que no niegue este mundo y que el ateo ignore a mi Señor. Yo lo siento en mi vida cada día. Yo creo en Él, yo creo en Él, yo creo en Dios. Yo lo siento en mi vida cada día. Creo en Él, creo en Él, yo creo en Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Como las flores tienen su tiempo y ahora salen y mañana ya no están. Así es el hombre en esta vida, porque sus días contados van. Pero el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca deja de ser, porque aunque muera este es un lugar, su vida siempre vivirá en Él. La vida es una flor cultivada por Dios, muy delicada, y al hombre al cual la dio la debe de cuidar con precaución, porque si se marchita nunca revive. No quiere flores muertas, alabanza, jardín ni Dios, porque si se marchita nunca revive. No quiere flores muertas en su jardín mi Dios. Gloria al Señor, Él es santo, Él es santo y es merecedor de alabanza. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Cántelo, cántelo con nosotros. Aleluya. Este don de alabanza, aquel que vino a salvar y ver, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no
no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. El día que no le alabamos estamos tristes, hermanos. Aleluya. Él es merecedor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loca. Santo, santo, santo. Diga, hermanos, le habla el hermano Pablo Vélez. Pertenezco a la Iglesia Centro Evangelístico Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, lo cual pastorea el hermano Juan Casiano y nuestra hermana pastora, la hermana Ángela Dexy Bravo. Le doy gracias al Señor y gracias a los pastores por la oportunidad que me concede de traer en esta hora una porción de la palabra del Señor, los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí pues me ha tocado traer esta porción bíblica, y quiero invitarles a que busquen su Biblia y vamos rápidamente al libro de Lucas capítulo 22, los versos del 47 al 53, y le damos la lectura en esta hora. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que traigamos esta porción bíblica en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú uses esta poderosa palabra, Señor, para la edificación de la iglesia, para la edificación de cada oyente, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú que conoces cada una de nuestras necesidades. Tú conoces la necesidad de la iglesia, Señor, y te pedimos, Señor, que a través de estas ondas, Señor, de este internet, Señor, tu palabra fluya con poder, Señor, y haga aquello para la cual, Señor, enviamos esa palabra. Señor, cubre la necesidad de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Obra de una manera especial. Estamos atravesando por una situación difícil, pero tú tienes todo el control, Señor. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, creyendo que tú vas a seguir proveyéndole a cada uno de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En estos versos vemos, gloria al Señor, este acontecimiento del arresto de Jesús. Y notamos que todo esto Jesús lo ha hecho, pero es por amor a la humanidad, viendo en cada uno de ellos la necesidad que había espiritual, viendo en cada uno de ellos que estaban sin fe y sin esperanza, como hoy en día hay mucha gente que vive sin fe y sin esperanza. No conocen a un Cristo vivo y de poder, que un día dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. Y todo esto Él lo hizo por amor. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo
Gálatas capítulo 2, verso 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por nosotros. Él dio la vida por nosotros. A Jesucristo nadie le quitó la vida. Él la dio para volverla a tomar. Cuando Jesús subía a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y Jesús lloró. Lloró al ver la condición que estaba en la ciudad. Lloró al ver cómo lo rechazaron. Lloró, vio los pecados y la condición en que se encontraba la ciudad. En otras palabras, la gente vivían también sin fe y sin esperanza. Jesucristo lloró porque viendo el pecado del pueblo y le profetizó que iba a suceder que a Jerusalén la iban a sitiar, que a Jerusalén la iban a destruir, que no iba a quedar piedra sobre piedra y que aún la gente que estaban adentro iban a caer con todos sus muros. El Señor lloró. Así como en el Getsemaní, el Señor fue a orar y dice la palabra del Señor, que eran sus lágrimas como gotas de sangre, porque Él veía como un alma sufría sin fe y sin esperanza en el pecado, hundido en el pecado. Él veía eso en esa oración. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Pero todo esto lo hizo por amor. Vemos en este relato bíblico, mientras Él aún hablaba, ¿el qué hablaba Jesús? Jesús siempre estaba dando consejos espirituales. Jesús siempre estaba instruyendo a sus discípulos. Mientras Él aún hablaba, se presentó una turba, se presentó un montón de gente, gloria al Señor, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. En otro evangelio dice que Judas se agarró del Señor y le dice: maestro, maestro, y le besó. El Señor le hace una pregunta: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ese fue el beso más infame que se puede haber dado a una persona. Ese fue el acto más cruel, más horrendo que se le puede hacer a una persona. Una traición. Estando con Jesús todo el tiempo. En una ocasión, el apóstol Juan, en el libro de Juan, vino una muchacha y para regalarle, para besar al Señor, y regó con nardo sus pies y con sus cabellos los secaba. Y un hombre, Judas, dijo: ¿pero qué desperdicio es este? Y Juan declaró que él era un ladrón, porque él extraía de la bolsa. Así que este varón Judas no le importó quién era el que estaba como maestro. Judas no le importó las cosas espirituales. Lo que miraba era lo material. Hoy en día hay mucha gente que ponen primero el auto. Eso es material. Eso es temporal. Ponen primero que Dios los hijos. Eso es temporal, porque los hijos están por un tiempo, pero después se van. Eso es temporal. La casa es temporal. Pero ¿sabe qué? Dios es eterno. Nosotros tenemos que invertir en lo que es eterno, porque Dios es eterno y Él está ahí pendiente a nuestras necesidades. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dice la palabra del Señor, un lamento del Señor. Esto es un lamento cuando el Señor dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con Él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. En una ocasión el Señor le dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela,
y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ellos pensaban que eran armas para pelear esta batalla espiritual. No, la batalla espiritual no se pelea con armas carnales. La Biblia dice, amén, gloria al Señor, en 2 de Corintios capítulo 10, del 3 al 4 dice, pues aunque andamos en la carne, escuche bien, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, amén, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Judas no le importó nada de esto. Pedro, que fue Pedro el que hirió, Pedro como que no entendió también que esta lucha no era con espadas literales, con armas carnales, esto era con armas espirituales. La lucha espiritual se batalla, amén, con armas espirituales, con la oración, con el ayuno, con la lectura de la palabra, amén, metiéndonos con Dios. Y dice la Biblia, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Vemos aquí, Pedro le tiró para la cabeza. Lo que pasa fue que falló. Pedro falló, pero Pedro le tiró para tumbarle la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba nervioso. Él no esperó la respuesta del Señor, porque cuando él le dice al Señor, él le dice, ¿heriremos a espada? Eso hizo la pregunta, pero no esperó la respuesta. Como estaba bien nervioso, como vio la voz bien caliente, oiga, sacó la espada y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya. Estos no son los métodos, los medios para defenderme. Yo no necesito que tú me defiendas con armas carnales, porque esto es una batalla espiritual. Y tocando su oreja le sanó. Aquí vemos la bondad del Señor, que a un enemigo le sana. Y así tenemos que ser nosotros también. Aquel que uno piensa ¿verdad? que le hace mal a uno, usted hágale bien, porque aguas de fuego amontonan en su cabeza. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él. Oiga, mira cómo dice la palabra del Señor. Dice a la guardia, a los sacerdotes, a los jefes. En otras palabras, aquí son gente religiosa los que venían en contra del Señor, que no querían saber nada de lo que estaba anunciando el Señor, de las cosas espirituales. Como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. El Señor siempre estaba en el templo. El Señor estaba siempre al aire libre, llevando el mensaje de la palabra del Señor. ¿Y por qué ellos vinieron con espada y palo? ¿Acaso tenían miedo? El Señor estaba ahí, nunca se escondió. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí. Pero ¿saben una cosa? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En otras palabras, Dios le ha permitido a ustedes y a Satanás que haga lo último conmigo. Pero ¿saben una cosa? Yo voy para la cruz. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Porque en aquella cruz yo voy a comprar una iglesia. Yo voy a redimir un pueblo. Y esa va a ser mi novia, que va a estar conmigo para siempre en el reino de los cielos. Jesucristo fue a la cruz a derramar su sangre preciosa, a liberarlo del pecado y de la maldad. En aquella cruz el Señor derrotó a la muerte, el Señor derrotó a la enfermedad, el Señor derrotó al diablo y a los demonios. Así que esto que estamos pasando en estos días del coronavirus, mire, Dios está al control. Él derrotó la enfermedad.
Y así que vamos a seguir hacia adelante, esperando en el Señor, viviendo vidas espirituales, viviendo las enseñanzas que el Señor nos ha traído a través de su palabra, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, he traído tu palabra conforme, Señor, he sentido en mi corazón. Señor, que esa palabra haya sido de bendición a cada hermano, a cada oyente, Dios amado. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Aunque estemos pasando por valle de sombra y de muerte, tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de la iglesia. Tú tienes misericordia de la humanidad, Señor, porque todas estas cosas tú las has hecho por amor. Fuiste obediente, Señor, a la muerte. Fuiste obediente al Padre. Amén. Y fuiste obediente a ese camino hacia el Gólgota para darnos vida y vida en abundancia, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.